Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre funciones de entrada y salida de caracteres en archivos y sobre una función que nos indica si llegamos o no al final de un archivo. Ok, entonces aquí como código de entrada, digamos código inicial, justamente tenemos el ejemplo que usamos en el video anterior para apertura y cierre de archivos. Entonces aquí estaremos trabajando con un archivo de entrada que se va a llamar pruebaentrada.txt. O sea, aquí como observación adicional, ustedes podrían pedirle al usuario que cargue el nombre del archivo y abrir el archivo que está con ese nombre, ¿verdad? Pero aquí por una cuestión de estar probando siempre con el mismo archivo, ya lo pongo dentro del código, ¿verdad? Pero como observación ustedes podrían también hacer ese tipo de cuestiones. Ok, entonces aquí defino el puntero archivo fp1, hago la apertura del archivo, verifico que se haya abierto sin problemas y aquí justamente voy a hacer un proceso que involucra manipulación de caracteres del archivo. Y por último tenemos justamente el cierre del archivo. Ok, entonces la primera función que vamos a ver es una que nos permite obtener un carácter que está dentro del archivo. Acuérdense que cuando abrimos un archivo en modo R o en modo W, lectura o escritura, el puntero se posiciona al inicio del archivo. En cambio, si abrimos en modo A, append, agregar, va al final del archivo. Ok, entonces la función fgetC de fp lo que hace es devolvernos el carácter que está en la posición de fp dentro del archivo y mueve justamente esa posición un lugar hacia la derecha para ir al siguiente elemento. Entonces tiene un funcionamiento similar a getchar que utilizamos justamente para entrada por teclado. Acuérdense que getchar lo que hacía era justamente tomar un carácter y cargarlo en una variable. Y si en la entrada por teclado metíamos más caracteres, esos iban a ser justamente manejados por las siguientes instrucciones de getchar que venían. Entonces lo mismo se cumple para fgetc. Entonces vamos a probar fc, que es la variable de tipo carácter, va a ser fgetc y ponemos justamente el nombre del puntero que apunta al archivo que nos interesa. Y aquí justamente voy a imprimir ese carácter c. Entonces ese archivo sería prueba de entrada. Entonces tiene estos datos de entrada, o sea, estos caracteres cargados dentro del archivo. Y vamos a ejecutar. Aquí da un error, dice... Ah, fp1, perdón. Ok, entonces nos muestra el primer carácter del archivo que es la E. Ahora si repetimos el proceso, hacemos lo mismo, leemos justamente el siguiente carácter e imprimimos. Entonces nos muestra justamente el segundo carácter, ya nos muestra la ES, o sea, el primero y el segundo. Ahora si escribimos otra vez, o sea, de hecho vamos a poner dos veces luego ya, probar, aquí nos muestra justamente los primeros cuatro caracteres que están dentro del archivo. Entonces así podríamos ir justamente obteniendo todos los caracteres del archivo carácter por carácter. Ahora lo que me interesa es justamente si quiero mostrar todo el mensaje en pantalla, no voy a estar escribiendo fgetc por cada carácter que haya. Entonces es ahí donde entra más adelante la función fof, pero lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribir un carácter a un archivo? Para eso está la función fputc, que es análogo al putchar, que no lo vimos, pero también nos permite mostrar un carácter en pantalla. Entonces fputc lo que va a hacer es guardar un carácter en un archivo. Entonces vamos a abrir otro archivo en modo escritura para justamente escribir ahí. Entonces voy a hacer esta copia aquí y lo voy a llamar, va a ser w, se va a llamar fp2, el puntero que apunte ese archivo. Este va a ser archivo de salida. Y el nombre del archivo, aquí lo voy a poner justamente como una constante cadena, se va a llamar salida.txt. Ok, entonces ahí ya creé ese archivo y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Va a ser fputc y aquí tengo que ingresar primero justamente el carácter. Vamos a poner que quiero ingresar una H mayúscula y tengo que indicar justamente el puntero al archivo donde quiero escribir. Entonces sería fp2. Y otro punto importante es que tengo que cerrar el archivo que estoy creando.
Entonces este es el que corresponde a prueba de entrada y este corresponde a salida.txt. Ok, entonces ejecutamos, sigue mostrando lo anterior, pero ahora lo que nos interesa es revisar si creó el archivo salida.txt y tiene una H mayúscula, que es lo que cargamos. Entonces aquí, por ejemplo, puedo cargar carácter por carácter para escribir, por ejemplo, la palabra hola. Ok, entonces vemos la salida y muestra hola. Ok, entonces como decía hace rato, vamos a suponer que ahora nosotros lo que estamos interesados es leer o mostrar en pantalla todos, o sea, el contenido del archivo, todo el contenido del archivo prueba entrada.txt. Ok, entonces no vamos a estar haciendo todas estas operaciones una a la vez. Para eso, justamente contamos con la operación perdón, con la función feof, que nos indica si llegamos o no al final de un archivo. Entonces, antes de mencionar eso, hay un carácter especial. En realidad no es un carácter, pero podemos considerarlo así, que es el EOF. O sea, el EOF nos indica si ya viene de end of file. Of file sería fin del archivo. Y eso justamente nos indica que estamos llegando al final del archivo. Si llamamos a fgetC y ya está al final del archivo, entonces esa función va a retornar un -1. Aquí otra observación es que fgetC en realidad no es que devuelve un carácter, devuelve un entero. Acuérdense que un carácter también es un número entero, solamente que tiene 8 bits. Entonces fgetC en realidad retorna un entero. Y si el carácter, o sea, si yo llamo a fgetC, pero ya llegó al final del archivo, entonces va a devolver un EOF. Un EOF tiene un valor de -1 en C. Entonces con eso se indica que se llegó al final. Entonces cuando se hace eso, ahí la función feof, si yo mando el fp, me va a indicar con algo distinto a cero, que es distinto a cero, que es verdadero, a eso quería llegar. O sea, distinto a cero es verdadero, va a indicar con eso que se llegó al final del archivo, y con un cero si no se llegó todavía. Entonces esos datos nos van a servir justamente para imprimir todos los elementos del archivo, carácter por carácter. Entonces aquí voy a leer el primer carácter. Voy a preguntar lo siguiente: while feof de fp es igual a 0. Esa es una forma de preguntar si el valor de feof de fp1, que es el archivo que apunta al archivo por entrada.txt, si eso es 0, significa que todavía no llegó al final del archivo. O otra forma de escribir es así. Entonces aquí preguntamos: ¿se llegó? Seguimos. Si no se llegó al final del archivo. Ok, entonces en esta segunda forma de escribir, justamente acuérdense que esta función devuelve un 0 si no se llegó. Y esto lo que hace justamente es negar eso. Entonces si esto devuelve un 0, entonces al negar esto va a ser distinta, se va a hacer un 1. Y eso es un verdadero y va a mantenerse en el while. La idea es que siga leyendo caracteres mientras no se llegue al final del archivo. Entonces aquí justamente voy a hacer printf porcentaje C. Vamos a imprimir el valor de C. Y justamente ahora vamos a leer el siguiente carácter. Entonces cuando se lea en realidad cuando la función fget se retorne un end of file, que es una constante, a ver, justamente cuando devuelva un end of file, un -1, entonces ahí esta función ya va a dar justamente un 1 y va a salir del while. Entonces vamos a probar ahora y justamente nos muestra todo el contenido. Este no es, este es. Nos muestra todo el contenido del archivo de entrada, que es pruebaentrada.txt. Entonces aquí vamos a escribir la palabra test, por ejemplo, y correr otra vez. Y ella muestra justamente la variación. O sea, en realidad lo que está haciendo esta parte es leer carácter por carácter los elementos del archivo y mostrarlo en pantalla.
Pero ahora lo que me interesa a mí es justamente, o sea, lo que quiero hacer para finalizar esta parte, este ejemplo, es copiar el contenido de un archivo a otro. Y lo voy a copiar carácter por carácter, o sea, un archivo de texto. Entonces voy a copiar carácter por carácter y voy a escribir en el otro archivo carácter por carácter también. Entonces lo vamos a enlazar, digamos, del fgetc y el fputc. Ok, entonces vamos a borrar esta parte. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Por cada carácter que vaya leyendo, a la par de imprimirlo en pantalla para que vea el usuario, voy a escribir ese carácter dentro del archivo. Entonces voy a llamarle a este archivo copia. Justamente que va a ser la copia de este archivo prueba de entrada. Y aquí lo que voy a escribir es lo siguiente. fputc. Aquí va a ser el carácter C y el puntero fp2, que es justamente el que apunta al que está conectado con el archivo copia.txt. Entonces aquí sigue mostrando en pantalla, pero lo que me interesa ahora es ver el archivo copia.txt y voy a descargar otra vez. Ups, no era este, es este. Ok, entonces ahí justamente tenemos la copia exacta del contenido del archivo prueba de entrada.txt a un nuevo archivo que se llama copia.txt utilizando justamente las funciones fgetc y fputc y feof para saber si llegué o no al final del archivo. Entonces en los siguientes videos vamos a ver más funciones que involucran entrada y salida de archivos en C. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.